saber cuánto vamos a tener que pagar de luz, porque el fallo de la Corte Suprema tuvo que ver con las tarifas de gas, pero no de luz. Ariel Garbaz es un especialista en eso de UTN, además es ingeniero electrónico, así que bien dará cuenta sobre el tema de la luz. Y cuando tengamos que cambiar algo en casa, lo llamamos a Ariel. Pues en realidad lo que muchos se preguntan, y no sé si alguien en el gobierno se lo pregunta también, es ¿cuánto cuesta la electricidad? ¿Es difícil de responder esa pregunta? Porque además la explicación del tarifazo por todos lados es hay que pagar lo que cuesta la electricidad. Exacto. Antes no lo pagábamos porque había subsidios, pero se acabaron los subsidios, hay que pagarlo. El precio real. Bueno, ¿cuál es el precio real? Eso. En Argentina, en Chile, en Brasil, países limítrofes. Es prácticamente un estándar. 4 centavos de dólar el kilovatio hora. El kilovatio hora, si cualquiera se fija en la factura, cuando ve consumo fijo y variable, hay una K, una W y una H. Eso es el kilovatio. Bueno, lo que cuesta generarlo es 4 centavos. Después, transportarlo y distribuirlo para que llegue a nuestras casas, 1 centavo más. Bien. O sea, 5 centavos de dólar. ¿Quieren pasarlo a pesos? Multiplíquenlo por 15. ¿Y cuánto están cobrando eso? Bueno, antes del tarifazo, con el subsidio pagábamos menos que eso. Pagábamos prácticamente todos los residenciales aproximadamente 3 centavos de dólar, ¿sí? 2 centavos menos. Pero a las empresas se les daba un subsidio para compensar esa pérdida. Y para que se den una idea de la magnitud del subsidio, una casa de normal, 2, 3 dormitorios, con las estufas, aire acondicionado, lo normal, consumía mensualmente entre 400 y 500 kilovatios. Y nos venía en la factura más o menos 150 pesos, un poco más, entre 150 y 200 como máximo. Eso le pagábamos a Edenor y a Edesur, en Capital y en el Gran Buenos Aires. El gobierno les pagaba la diferencia, pero mucho más que el costo. Les pagaba 450 pesos. Entonces, bastante. Nosotros pagábamos 150 pesos, el gobierno les pagaba 300 pesos más, el doble. O sea, tenían un buen margen de rentabilidad. Con el tarifazo, 400, 500, 600%, les multiplican esa ganancia. Es decir, no es cierto que el tarifazo cubre el subsidio, reemplaza al subsidio. Reemplaza una parte del subsidio. La mayor parte del tarifazo va directamente a la rentabilidad bruta de las empresas eléctricas. ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque vos bien hiciste una diferencia, que es lo que se va a establecer en la audiencia pública, que bueno, también está incorporado aquí Darío Gaño. No, porque está la generación de electricidad, que según el gobierno es el 60% de la facturación, y que le compete a ellos fijar ese precio. Después está transporte y distribución, segmentado. Y en esa segmentación también en la audiencia pública se va a analizar. Entonces, en todo esto, ¿no? Que vos decís que en realidad serían 500 pesos, pero que antes era a través de los subsidios y ahora nos lo facturan nosotros. Decís que gana más ahora la empresa porque... Debería llegar, como vos decís, 500 pesos. Sí. Nos debería llegar 500 pesos. No nos llegó 500 pesos, ¿no es cierto? No. Llegó varios miles de pesos. Además, no todos tuvieron el mismo tarifazo. A los que les llegó la factura con el tarifazo ya, les llegó 3, 4, 5, 6, hasta 10 veces, hay algunos que les llegó 10 veces lo que pagaban antes, ¿sí? Muy bien. Entonces, es indudable que lo que se ha hecho es una gran transferencia de ingresos, o sea, se aumentó la rentabilidad de las empresas. La pregunta es, muy bien, ¿cuánto deberíamos pagar para que haya una rentabilidad razonable? ¿De cuánto debería ser el aumento? ¿De cuánto debería ser el aumento? ¿Y de cuánto debería ser el aumento? Muy bien. Para eso están las audiencias públicas. La electricidad es un servicio público, no es un negocio, es un servicio público. Entonces, como servicio público, la Constitución Nacional dice que hay que cobrar lo que la gente pueda pagar. Por lo tanto, la gente y su gobierno, que la gente votó,
tienen que decidir en conjunto la rentabilidad razonable que puedan pagar los hogares más humildes. Ahora, ese es el precio. Ariel, según el diario Clarín, que cuenta hoy que cuando Macri recibió el fallo de la Corte, primero no entendió, después dice, bueno, ganamos 76 a 24 porque el 24% es lo que consumen los residenciales, ya se habló mucho de esto. Ahora, lo que salga de las audiencias públicas, vos decís, tiene que ser razonable, pero ya la Corte tal vez no se meta de nuevo con esto y el gobierno termine avalando el 400% o tal vez un poquito menos. Eso quiere decir que vamos a tener el mismo aumento en el caso del gas, pero dentro de 3 meses o 2 meses. A ver, en el fallo de la Corte hay 7 conceptos fundamentales. Para mí, el primero y principal es donde define que la audiencia no es simplemente un trámite más consultivo, sino que es vinculante. Es decir, es obligatoria la audiencia pública, dice la Corte Suprema. ¿Y por qué es obligatoria? Porque allí se define el precio. Entonces, si allí se define el precio, es obvio que si se toma la sentencia de la Corte como jurisprudencia, como base de los aumentos de otros servicios públicos, entonces tienen que dar ya mismo marcha atrás en el aumento eléctrico. Para que quede claro, que se ha multiplicado el ingreso de las empresas, porque escuchamos al presidente de Edenor diciendo que él le tiene que pagar a los 7.000 empleados, que si no va a tener que cerrar, y que si tiene que devolver la plata que se cobró hasta ahora en concepto de aumento, va a tener una rentabilidad del 0% en un año. Entonces queremos... Al señor de Edenor hay que decirle que primero... todavía no le han sacado el subsidio, primero. Entonces, no está perdiendo plata. No le sacaron el subsidio. No, se lo están reemplazando. Se sustituye. Sí. No es que no tiene plata para pagar a sus empleados porque le estamos pagando 150 pesos la factura de gas de 400 o de 500 kilovatios. No. El subsidio se reemplaza con el tarifazo, pero el tarifazo es mucho más grande, varias veces el subsidio. Por lo tanto, al señor de Edenor hay que decirle, diga la verdad, diga que tiene un margen de rentabilidad mucho mayor que el que tenía antes. Muchísimas gracias, Ariel. Te digo que la verdad que lo podemos invitar el sábado para... Sí, pues un tema recurrente. Sí, para entender mucho mejor un montón de cuestiones cuando llega la factura y demás. Y Darío, muchas gracias.